Dicen que las joyas de una reina no son adornos, sino declaraciones de poder. Lo que Camila le arrebató a Catalina no fue solo una tiara, fue una humillación. Y la respuesta de Guillermo desató una crisis que el palacio intentó ocultar a toda costa. La noche cayó sobre Londres con un silencio extraño, como si toda la ciudad hubiese detenido la respiración al mismo tiempo. En los pasillos del Palacio de Buckingham, un grupo de asesores caminaba con pasos apresurados, sus rostros tensos bajo la luz tenue de los candelabros, murmurando entre ellos como si temieran que las paredes de piedra, testigos de tantos secretos, pudiesen oír. Algo había cambiado, algo se había roto, y nadie se atrevía a nombrar la grieta que se abría en el corazón de la monarquía. El origen de esa tensión palpable, de ese miedo susurrado, se encontraba en una sola imagen, una nueva fotografía oficial de la familia real. A primera vista, la escena proyectaba una calma imperturbable. El rey Carlos, sereno, el príncipe Guillermo, estoico, la princesa Catalina, con su sonrisa controlada. Y en el centro, la reina consorte Camila, la única con un toque de color vibrante en su atuendo, una mancha de poder en un mar de tonos neutros. Pero los ojos de los iniciados, de aquellos que conocen el lenguaje oculto del poder, no se fijaban en los vestidos, se fijaban en la joya que descansaba sobre su cabeza. Una tiara. Y no era una tiara cualquiera. Llevaba el peso de la historia, la sangre de reinas pasadas y ahora la semilla de un conflicto inminente. Hoy abrimos juntos un archivo que el palacio jamás quiso que viera la luz, la historia de cómo la toma de una joya se convirtió en una declaración de guerra silenciosa. Lo que sucedió cuando Camila tomó las tiaras de Catalina por la fuerza conmocionó a todos en la casa real. Pero fue la reacción de Guillermo, fría y calculada, la que dejó al palacio de Buckingham temblando en sus cimientos. La historia oficial, la que leerán en los periódicos, hablará de protocolos y eventos. Pero nosotros vamos a desvelar la verdad que pulsa debajo. Una historia de ambición, de humillación y de una herida que se negaba a cerrar. La herida de una memoria que muchos creían enterrada, pero que se negaba a morir. Acompáñeme a desentrañar este nudo de poder y emoción. ¿Desde qué ciudad nos acompaña esta noche? Su voz importa en este archivo que abrimos juntos, porque lo que está a punto de escuchar no es solo sobre joyas, es sobre el peso insoportable de la corona y la batalla por el respeto que se libró en el corazón mismo de la monarquía, un lugar donde cada sonrisa esconde una estrategia y cada silencio es una amenaza. Para entender por qué esa joya tenía el poder de desatar una crisis silenciosa, es necesario comprender algo que rara vez se cuenta: el origen del conflicto. Todo comenzó el 28 de octubre, en los días previos a dos importantes compromisos reales que se cernían sobre el calendario como dos nubes de tormenta. El 12 de noviembre, la reina consorte Camila debía ser la anfitriona de una prestigiosa recepción para los finalistas del Booker Prize, un evento que medía el pulso cultural de la nación. Solo 2 días después, el 14 de noviembre, el rey Carlos III tenía previsto viajar a Gales del Sur para celebrar su cumpleaños oficial, un acto cargado de simbolismo y tradición. Con eventos de tal magnitud tan juntos, el Palacio de Buckingham se convirtió en una colmena de actividad frenética. El personal corría de una tarea a otra, sus pasos resonando en los pasillos fríos, y cada departamento sentía la presión de alcanzar una perfección absoluta, una fachada impecable para el mundo, pero detrás de esa apariencia de eficiencia y control, una tormenta emocional se estaba gestando, silenciosa e invisible. Desde el principio, la reina consorte Camila asumió un papel práctico y dominante. Según fuentes del palacio, quería que todo fuera impecable, no solo como un deber, sino como una demostración de su nueva autoridad. Supervisó personalmente varios departamentos, desde el protocolo real y la coordinación de invitados hasta la decoración, la iluminación y, crucialmente, el vestuario. Los informantes dicen que incluso aprobó la importación de arreglos florales exóticos de los Países Bajos y ordenó telas hechas a medida en Italia para elevar los interiores del palacio. Para Camila, estos eventos no eran meras ceremonias. Eran momentos para proyectar poder,
refinamiento y control. Eran su escenario. A principios de noviembre, todo parecía ir sobre ruedas. Las listas de invitados estaban cerradas, los ensayos completados y las medidas de seguridad reforzadas con una precisión militar. El personal creía que el palacio estaba preparado, pero entre bastidores, en el silencio de los salones privados, surgió un problema inesperado, un detalle minúsculo que amenazaba con convertirse en una fractura irreparable. Era un problema que sacudiría silenciosamente los cimientos de la Casa Real. El problema, como tantas veces en la historia de las monarquías, era una tiara. Y esa tiara, como veremos, no era solo una joya, era un arma. En la tradición real, las tiaras no son simples piezas decorativas, son la encarnación del rango, el legado y el poder. Cada tiara tiene una historia, un alma propia forjada en momentos de triunfo y tragedia, y llevar una envía un mensaje inequívoco sobre el estatus y la posición dentro de la monarquía. La elección de la tiara correcta se toma con una seriedad casi religiosa, especialmente para los eventos nocturnos formales que atraen la atención mundial, donde cada destello de un diamante es analizado por millones. Para Camila, el problema se hizo evidente durante sus pruebas finales de vestuario. El 12 de noviembre, planeaba llevar un vestido azul profundo para la recepción del Booker Prize, un color que evocaba la realeza y la noche. Para la celebración del cumpleaños del rey Carlos el XIV, había seleccionado un elegante traje de color marfil, un símbolo de pureza y un nuevo comienzo. Sin embargo, ninguna de las tiaras que se le asignaban habitualmente funcionaba bien con ninguno de los dos looks. Algunas, como la famosa tiara Greville, chocaban con los colores. Otras parecían demasiado pesadas o anticuadas para la imagen moderna que deseaba proyectar. Y unas pocas, simplemente, no estaban disponibles por mantenimiento o compromisos previos. A medida que la presión aumentaba, la frustración de Camila crecía. La rabia comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que subía por sus brazos. Decidida a encontrar una solución, una que no solo fuera estéticamente perfecta, sino también una afirmación de su nuevo rol, comenzó a mirar más allá de sus opciones habituales. Fue entonces cuando su atención, según se informa, se centró en la princesa de Gales. Catalina era conocida por tener varias tiaras que complementarían perfectamente tanto el traje azul como el marfil. Eran joyas que, aunque antiguas, parecían frescas y vibrantes en ella. Una pieza en particular destacaba, la tiara del Círculo Oriental, una joya refinada, versátil y, crucialmente, estrechamente asociada con el papel y la imagen de Catalina. No era solo una joya, era un símbolo de su creciente importancia y de la gracia con la que llevaba su rol. Una gracia que el público adoraba. Camila lo sabía, y en ese detalle minúsculo, en esa elección deliberada, se escondía una intención que iba mucho más allá de la moda. Era un movimiento calculado en el tablero de ajedrez del poder. Quería esa tiara no solo para adornar su cabeza, sino para enviar un mensaje claro. La era de la princesa de Gales había terminado. La era de la reina consorte había comenzado. La noche del 4 de noviembre, después de un largo día de preparativos, el aire en el palacio se sentía pesado, cargado de una electricidad invisible. Fue en un corredor silencioso, lejos de las miradas curiosas, donde se produjo el primer choque. La primera grieta de una desconfianza que acompañaría a Catalina para siempre. Camila, según se informa, se acercó a ella. No había calidez en su saludo, solo una determinación fría, la de alguien que ya ha decidido el resultado de una batalla antes de que comience. «He oído que tienes disponible el Círculo Oriental», dijo Camila, su tono tranquilo pero firme, una calma que presagiaba la tormenta. Sería ideal para los próximos eventos. Catalina, sorprendida por la petición tan directa, hizo una pausa antes de responder. Sus años de entrenamiento real le permitieron mantener la compostura, una serenidad impecable que era su armadura, pero por dentro sintió una punzada de alarma. «Me temo que pensaba llevarla yo misma», respondió con cuidado, cada palabra medida. «Tengo compromisos y mis atuendos fueron elegidos para combinar con esa tiara». La expresión de Camila, según los informes,
se endureció. El velo de cortesía se deslizó, revelando la impaciencia que había debajo, una ambición que ya no se molestaba en esconderse. «Tienes muchas joyas», espetó. «No necesitas esa ahora mismo». Su voz era un filo de acero envuelto en seda. Catalina permaneció serena, su postura erguida, un pilar de calma frente a la tormenta que se avecinaba. «Con todo respeto, me fue asignada y ya he planeado mi vestuario en torno a ella». Fue entonces cuando la conversación cambió. La petición se convirtió en una orden velada, el poder exhibido sin pudor. «¿Por qué siempre intentas llamar la atención?», dijo Camila bruscamente, su voz cortante. «No olvides quién soy. Soy la reina. Cuando necesito algo por el bien de la corona, espero cooperación». Catalina pareció desconcertada. La acusación era tan injusta, tan personal, que por un momento la dejó sin aliento. «Esto no se trata de atención», respondió en voz baja. «Se trata de preparación y respeto». Camila se acercó un paso más, su presencia llenando el espacio, una sombra que amenazaba con eclipsarla. «Deberías saber cuál es tu lugar», dijo con frialdad. «Todo aquí existe gracias a la corona, y yo decido lo que se necesita». La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado. El silencio que siguió fue opresivo, cargado de todo lo que no se decía. Catalina se enderezó, su rostro tranquilo pero pálido, sus ojos brillando con algo que no era tristeza, sino herida. «Haré los arreglos», dijo suavemente, su voz apenas un susurro, y sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una tensión que se podía casi tocar, una fractura que acababa de abrirse en la misma base de la familia, y lo peor, como siempre, todavía no había sucedido. A la mañana siguiente, los susurros ya habían comenzado a serpentear por los corredores del palacio como una niebla fría. Los miembros del personal intercambiaban miradas silenciosas y bajaban la voz, conscientes de que había tenido lugar un enfrentamiento, pero sin conocer los detalles. Era una atmósfera densa, un silencio tan incómodo como elocuente, que pesaba más que cualquier palabra. Nada se confirmó oficialmente, y muchos asumieron que el asunto se resolvería en privado, como era costumbre dentro de los muros reales, donde las emociones se gestionan como secretos de Estado, enterradas bajo capas de protocolo. Esa ilusión de calma se hizo añicos justo antes del mediodía. El oficial de seguridad personal de Camila llegó a la bóveda de joyería real, acompañado por su diseñador principal y 2 funcionarios del palacio. Su llegada fue como una piedra arrojada a un lago en calma. La visita no había sido programada, lo que inmediatamente llamó la atención de Sr. Alistair Finch, el veterano y meticuloso oficial encargado de custodiar la bóveda. Era un hombre leal al protocolo, un guardián no solo de joyas, sino de la historia y el orden que representaban. Se adelantó, claramente cauteloso, su postura rígida, su mirada inquisitiva. «¿Puedo preguntar quién los ha enviado?», dijo con firmeza, su voz resonando en el silencio de mármol. «Estos artículos están registrados a nombre de la princesa de Gales». El diseñador de Camila respondió sin dudarlo, con una confianza que rozaba la arrogancia. «Estamos aquí por orden de la reina consorte. Las tiaras son necesarias para los próximos eventos». El señor Finch frunció el ceño, una arruga de preocupación cruzando su frente. «¿Está Catalina al tanto de esto?», preguntó, insistiendo en el procedimiento que había jurado proteger. «El protocolo requiere su aprobación». Hubo una breve pausa, un instante en el que el tiempo pareció detenerse, antes de que el oficial de seguridad respondiera con frialdad, cada palabra un golpe seco que demolía las reglas establecidas. «Catalina no es la reina». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas, una declaración de una nueva era de poder. En ese instante, otro ayudante intervino, su voz reforzando la orden con una urgencia calculada. «Su Majestad lo ha dejado claro. Las necesidades de la corona son lo primero». La tensión llenó la habitación. Una presión suave, educada, pero envolvente, que parecía decir: «Es mejor no mover esas aguas». Era el lenguaje no verbal del poder, una orden silenciosa de obedecer o enfrentar las consecuencias. Algo no cuadraba. Nada de esto cuadraba, y el viejo guardián lo supo en ese preciso instante. Estaba presenciando una insurrección.
Con visible incomodidad, el señor Alistair Finch hizo una señal para que se abriera la bóveda. El mecanismo antiguo giró con un sonido pesado, como si el propio palacio suspirara con resignación. Dentro, hileras de joyas de valor incalculable brillaban bajo una suave iluminación, cada una un fragmento de la historia británica, cada una un testigo silencioso de intrigas y pasiones. El primer artículo que retiraron fue la tiara del Círculo Oriental, la misma pieza que había estado en el centro del enfrentamiento la noche anterior, ahora convertida en un trofeo de guerra, pero el momento no terminó ahí. Sacaron 2 tiaras más, ambas estrechamente ligadas a la princesa de Gales, a su identidad y a su viaje dentro de la familia. Una era la tiara Cambridge Lover's Knot, famosamente usada por la princesa Diana y ahora fuertemente asociada con Catalina, una conexión que era a la vez un honor y una carga. La otra era la tiara de la flor de loto, una pieza más ligera y elegante que Catalina había usado en varias ocasiones formales, un símbolo de su propia y creciente confianza. La elección no fue aleatoria, fue quirúrgica. No buscaban una joya, buscaban desarmarla simbólicamente. Las 3 tiaras fueron registradas para uso temporal bajo la autoridad de la reina consorte y enviadas para su ajuste y estilismo. Para cuando los altos asesores se enteraron de lo que había sucedido, estaba claro que esto no era un simple préstamo. Para muchos dentro del palacio se sintió como un acto deliberado, menos una petición y más una declaración de poder. Un golpe de estado silencioso ejecutado no con ejércitos, sino con diamantes y perlas, las armas preferidas de la corte. Alguien oculto en la sombra estaba moviendo las piezas, y el tablero de juego era la propia jerarquía real. Esto no era un rumor, esto era manipulación. La historia que habían intentado enterrar bajo capas de protocolo comenzaba a resucitar, y el fantasma de una reina pasada, una sombra permanente, parecía caminar de nuevo por los pasillos, su memoria invocada por la audacia de este acto. ¿Y usted, que está viendo este vídeo, alguna vez sintió que la versión oficial no explicaba todo? Compártalo en los comentarios. Su opinión enriquece este archivo que seguimos abriendo juntos. La monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes. Para entender la magnitud de este acto, hay que comprender que esas tiaras no eran solo joyas. Eran símbolos cargados de un peso emocional casi insoportable. La tiara de la flor de loto y el círculo oriental eran piezas que Catalina había hecho suyas, marcando su evolución de duquesa a princesa, su silencioso ascenso en el afecto del público, pero la tiara Cambridge Lover's Knot era diferente. Esa joya era una herida abierta. Pertenecía a la memoria colectiva, al recuerdo imborrable de la princesa Diana. Era la tiara que ella había usado a menudo, la que el mundo asociaba con su trágica belleza y su espíritu rebelde. Cuando la gente veía esa tiara en Catalina, no solo veían una joya, veían a Diana, veían la continuación de un legado, la promesa de una reina que el pueblo había amado y que les fue arrebatada. Veían a la madre en la esposa del hijo, que Camila, la mujer que siempre sería la otra en la narrativa de Diana, la causa de tanto dolor público y privado, se atreviera no solo a pedirla, sino a tomarla por la fuerza, era un acto de una audacia asombrosa. Para los leales a la memoria de Diana, y especialmente para Guillermo, esto no era un asunto de protocolo, era una profanación. Era un intento de reescribir la historia, de borrar a la mujer cuya sombra aún se proyectaba, larga y poderosa, sobre la monarquía. Diana no era solo un recuerdo, era una fuerza que seguía respirando en la memoria colectiva, un fantasma que se negaba a ser silenciado, y al tomar esa tiara, Camila no solo desafiaba a Catalina, desafiaba el fantasma de su predecesora. Era una declaración de guerra, una guerra que estaba dispuesta a pelear hasta el último aliento, incluso si eso significaba reabrir las cicatrices más profundas de la familia, porque hay verdades que complican más de lo que ayudan, y la verdad sobre el resentimiento de Camila hacia el legado de Diana era una de ellas. Y estaba a punto de salir a la luz de la forma más brutal. La noticia llegó a Catalina exactamente a las 4:30 de la tarde, la hora en que la luz dorada del otoño londinense comienza a desvanecerse, tiñendo el mundo de sombras. Estaba en su sala de estar privada, un santuario de calma
en medio del caos del palacio, cuando el señor Alistair Finch, el jefe de la bóveda de joyería real, fue anunciado en voz baja. Su rostro estaba tenso, su postura inusualmente rígida, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Catalina supo de inmediato que algo andaba muy mal. La intuición, afilada por años de vivir en una corte donde el peligro rara vez se anuncia, le envió una señal de alarma. «Lamento mucho molestarla. Su Alteza Real», dijo con cuidado, sus palabras formales apenas ocultando la urgencia. «Pero sentí que necesitaba saberlo». Le explicó todo. La visita no programada, las instrucciones dadas en nombre de Camila, la arrogancia de los enviados y la retirada no de una, sino de 3 tiaras. Mientras hablaba, el rostro de Catalina se contrajo. Sus manos se apretaron en su regazo hasta que los nudillos se pusieron blancos. La calma que siempre proyectaba se convirtió en una máscara de hielo, frágil y a punto de quebrarse. «¿Las tomó?», preguntó Catalina, su voz baja, apenas un susurro que luchaba por salir. «¿Sin mi consentimiento?» «Sí», respondió el señor Finch, su propia voz teñida de indignación contenida. «Planteé mis preocupaciones. Pregunté si usted lo había aprobado». Catalina exhaló bruscamente, el aire escapando de sus pulmones como un golpe. Por un breve momento, la ira brilló en sus ojos. Un fuego rápido y peligroso, pero años de entrenamiento real, de aprender a reprimir cada impulso, tomaron el control. La emoción fue sofocada, enterrada bajo capas de disciplina. Enderezó la espalda y asintió con una calma casi antinatural. «Gracias por decírmelo», dijo. Hizo lo correcto. Después de que el señor Finch se fuera, Catalina se sentó sola en un silencio que se volvió opresivo. La habitación, antes un refugio, ahora se sentía como una celda. La ira seguía allí, un pulso caliente que le subía por los brazos, pero debajo había algo más profundo, más doloroso: la incredulidad. La frialdad del cálculo, la crueldad del acto, todo mientras su corazón parecía romperse en cámara lenta. Una hora más tarde, se levantó con un propósito. Esto no podía quedar así. La dignidad no significaba silencio. El silencio, en este caso, era una traición a sí misma, y no iba a permitirlo. Catalina se dirigió al despacho privado de Camila. Cada paso por los largos corredores del palacio se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible. La reina consorte estaba allí, rodeada de su personal, su modista, su diseñador y 2 altos asesores, su pequeña corte personal. La habitación enmudeció en el momento en que Catalina entró. El aire se volvió más pesado. La tensión llenó el espacio. Podía sentirse, casi tocarse. Era como si la habitación estuviera dividida en 2 mundos: el oficial, frío y ordenado, y el emocional, deshecho y a punto de estallar. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Catalina, su tono firme pero controlado, una muestra de la disciplina de hierro que la definía. Camila levantó la vista, claramente irritada por la interrupción, su expresión un estudiado gesto de fastidio. «Dilo aquí», respondió, con un movimiento de la mano. «No tengo nada que ocultar». Catalina dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. «¿Por qué se tomaron mis tiaras sin mi permiso? Te dije que iba a hacer los arreglos para la que pediste. Sin embargo, seguiste adelante y tomaste 2 más». Los labios de Camila se apretaron en una línea fina y dura. «Tomé lo que se necesitaba», dijo con frialdad, «porque te estabas comportando como si ya fueras la reina». Un murmullo ahogado recorrió la habitación. El personal, congelado, observaba el intercambio, testigos involuntarios de un drama que superaba cualquier protocolo. Catalina se tensó, la acusación atravesándole el pecho como un dardo helado, pero se mantuvo firme. «Esas tiaras me están asignadas», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila. «Hay un protocolo, hay respeto». Camila soltó una risa corta y aguda, un sonido sin alegría. «¿Respeto?», espetó. «Parece que olvidas quién lleva la corona ahora. Soy la reina». «No pregunto. Decido». «Esto no es sobre poder», replicó Catalina. «Es sobre límites». Camila se reclinó en su silla, una sonrisa condescendiente dibujada en su rostro, disfrutando del momento. «Te equivocas. Siempre se trata de poder». Catalina estaba siendo desafiada abiertamente, humillada frente a ellos. Aún así, no levantó la voz.
Tomaste 3 tiaras, dijo lentamente Catalina, cada palabra cayendo como una gota de veneno. No una. Eso fue innecesario. Los ojos de Camila se entrecerraron, brillando con un triunfo cruel. Las tomé porque podía. El silencio llenó la habitación, opresivo y total. Catalina inhaló profundamente, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Entonces entiende esto, dijo en voz baja, pero con una claridad que cortó el aire. Esto no será olvidado. Se dio la vuelta y salió. Su expresión tranquila, una máscara perfecta, pero sus manos temblaban a los costados, traicionando la tormenta que se desataba en su interior. La fractura ya no era una grieta, era un abismo. Más tarde esa noche, cuando el palacio se había sumido en un silencio casi absoluto, mientras Catalina intentaba recomponer los fragmentos de su compostura, un discreto golpe sonó en su puerta. Era Lady Isabel Beaumont, una dama de compañía de alto rango, una mujer de la vieja guardia conocida por su lealtad inquebrantable al protocolo y, en secreto, a la princesa. Había trabajado estrechamente con Catalina durante años y tenía acceso a la red invisible de comunicaciones internas del palacio. No vendría si no fuera importante, dijo Lady Isabel en voz baja, su presencia una mezcla de respeto y urgencia. Catalina asintió, su corazón latiendo con una nueva premonición. ¿Qué es? Lady Isabel dudó por un instante, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran demasiado peligrosas incluso para susurrarlas. Fui contactada por alguien del equipo de vestuario. Oyeron una discusión durante una prueba. El estómago de Catalina se contrajo. Continúa. La tiara de la flor de loto, dijo Lady Isabel con cuidado, bajando aún más la voz. No es para uso de su majestad. Los ojos de Catalina se abrieron de par en par, la confusión dando paso a un horror creciente. Entonces, ¿por qué la tomaron? Lady Isabel se inclinó, su voz apenas audible. Se está preparando para la nieta de Camila, Lola Parker Bowles. Las palabras cayeron como un golpe, secas y brutales. Una no miembro de la realeza, susurró Catalina, la frase saliendo como un aliento helado. Sí, respondió Lady Isabel. Está destinada a una aparición privada. Ningún evento oficial, ningún deber real. Catalina sintió que la habitación giraba ligeramente, los contornos de los muebles volviéndose borrosos. Eso no era solo impropio, era una clara violación de las reglas reales, una afrenta a la tradición que sostenía la propia monarquía. Las tiaras de la corona nunca se prestaban para uso familiar personal, especialmente no a miembros de la realeza que no trabajaban. Era un privilegio reservado para la sangre y el deber. Esto no era sobre necesidad, dijo Catalina en voz baja, las piezas del rompecabezas encajando para formar una imagen de crueldad calculada. Era un mensaje diseñado para herir, para disminuirla, para recordarle que, a pesar de su popularidad y su título, su lugar en la jerarquía era frágil y dependía de la voluntad de otros. Lady Isabel asintió, sus ojos llenos de una compasión silenciosa. Pensé que merecías saber la verdad. Cuando Lady Isabel se fue, Catalina permaneció sentada, mirando al suelo. La ira se había desvanecido, reemplazada por una profunda y desoladora tristeza. El ataque no había sido solo a su posición, había sido a su persona, a su viaje, a todo lo que había construido, y lo había hecho sola. Esa noche en la cena, la atmósfera en los aposentos privados de Gales se sentía pesada, casi irrespirable. Guillermo estaba fuera en un encargo del palacio, una ausencia que de repente se sentía como un vacío inmenso, dejando a Catalina sola con los niños. Jorge fue el primero en notarlo. Los niños, con su percepción pura y sin filtros, a menudo ven las verdades que los adultos intentan ocultar. «Mami, ¿estás bien?», preguntó suavemente su pequeña mano, buscando la de ella sobre la mesa. Carlota estudió su rostro con una intensidad impropia de su edad. «Te ves triste». Catalina forzó una sonrisa, un esfuerzo que le costó más de lo que nadie podría imaginar. «Estoy bien, cariño. Solo un día largo y echo de menos a papá. Eso es todo». Pero los niños podían sentir la verdad. Podían sentir la frágil transparencia de sus palabras, linda de maíz para ser real.
Mientras los arropaba más tarde esa noche, besando sus frentes y susurrando palabras de amor, el palacio se sintió más frío, más silencioso que nunca. Había mantenido su dignidad, había luchado con una calma glacial, pero el insulto había calado hondo, y esta vez era personal. A la mañana siguiente, los rumores estaban por todas partes, una plaga invisible que se extendía por los pasillos. Se decía que el príncipe Guillermo y la princesa Ana podrían regresar antes de lo previsto. Para Catalina, la noticia fue inesperada y profundamente reconfortante. Guillermo debía volver el día 6. Saber que podría regresar antes le llenó el pecho de un calor repentino, una esperanza a la que aferrarse. No le importaba el protocolo ni los horarios, solo lo quería en casa. Si había alguien que podía calmarla ahora, era Guillermo. Pero la alegría, como a menudo sucede en los palacios, no duró. Justo antes del mediodía, Catalina decidió llamar a Guillermo. Necesitaba escucharlo de él, necesitaba que esa esperanza fuera real. Cuando respondió, su voz era cálida y familiar, un ancla en su mundo a la deriva. «Hola, amor. He oído que podrías volver antes», dijo ella con cuidado. «¿Es verdad?» Hubo una pausa en la línea, breve pero pesada, un abismo de silencio. «Lo siento», dijo Guillermo suavemente. «Ha habido una confusión. Ana y yo volveremos el día 6 como estaba previsto». Catalina cerró los ojos, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. «Oh», dijo en voz baja. «Ya veo». Después de que terminó la llamada, la breve felicidad se drenó de ella, reemplazada por el dolor familiar en su pecho. El asunto de la tiara, la confrontación, todo regresó de golpe. Guillermo no era solo su marido, era su lugar seguro, su cómplice, su único aliado verdadero. Y tendría que esperar. La soledad de una princesa, se dio cuenta, es la más profunda de todas. La noche del 7 de noviembre, todo cambió. El príncipe Guillermo y la princesa Ana regresaron después de su reunión formal con el rey. Con su llegada, el palacio pareció volver a respirar. Los niños corrieron hacia Guillermo en cuanto lo vieron, sus pequeñas voces llenando el silencio que había pesado sobre los apartamentos de Gales durante días. Jorge se aferró a su pierna, Carlota se reía y el pequeño Luis saltó a sus brazos. Por un breve momento, Catalina se permitió sonreír. Fue una sonrisa pequeña y fugaz, pero real. Ver a Guillermo de vuelta, escuchar su risa resonando por el pasillo, verlo arrodillarse para hablar suavemente con los niños, le recordó lo que era la estabilidad. Durante días se había mantenido unida solo por la disciplina, una armadura de compostura que se estaba volviendo demasiado pesada. Ahora, por primera vez, su corazón se sentía más ligero. Pero la sonrisa no duró. Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran acostados, el palacio se quedó en silencio. Guillermo y Catalina finalmente se retiraron a sus aposentos privados, un espacio que les pertenecía solo a ellos. Él cerró la puerta de roble macizo detrás de ellos y el sonido resonó como el cierre de una bóveda. Se volvió para mirarla. No necesitó palabras al principio. Una sola mirada fue suficiente. Sus hombros estaban tensos, sus ojos cansados de una manera que el sueño no podía arreglar. La máscara de calma que llevaba también había comenzado a agrietarse, revelando la vulnerabilidad que había debajo. «No pareces estar bien», dijo él suavemente. «¿Qué pasa?» Catalina abrió la boca para responder, pero no salió nada. Un nudo se le formó en la garganta, ahogando las palabras. Él se acercó, su voz más suave ahora, una caricia en la oscuridad. «No», dijo. «Algo ha pasado». Ella exhaló lentamente y se sentó en el sofá, moviéndose con un cuidado casi frágil. Durante un largo momento, se quedó mirando al suelo, recomponiéndose. Luego, finalmente, habló. «Mientras estabas fuera», dijo en voz baja, su voz temblando ligeramente, «algo salió muy mal». Guillermo se sentó a su lado de inmediato, su presencia una roca sólida en la que apoyarse. «Cuéntamelo». Y lo hizo. Le contó sobre la bóveda, sobre cómo las tiaras habían sido tomadas sin su consentimiento. No una, sino 3. Habló de la confrontación, de estar allí de pie frente al personal mientras su autoridad era cuestionada, su posición reducida, su dignidad desafiada, y luego llegó al golpe final, la traición definitiva,
La tiara de la flor de loto, dijo con la voz quebrada, ni siquiera fue tomada por deber real. Fue para uso personal, para alguien fuera del rol real. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No las secó. Las había contenido durante demasiado tiempo, y en el silencio que siguió, Guillermo entendió. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. Guillermo no la interrumpió. No se movió. Escuchó con total concentración, cada músculo de su cuerpo tenso por la contención, su rostro una máscara impasible que ocultaba la furia que comenzaba a hervirle por dentro. Cuando ella terminó, el silencio entre ellos se sintió pesado, casi doloroso, lleno de las palabras no dichas y el dolor compartido. «Eso es inaceptable», dijo Guillermo finalmente. Su voz era baja, controlada, pero llena de una rabia contenida, fría como el acero. «Nunca debiste ser tratada así». Catalina sacudió la cabeza lentamente, las lágrimas finalmente secándose en sus mejillas. «No se trataba solo de autoridad», dijo. «Se trataba de borrarme». Guillermo la miró con atención, sus ojos buscando los de ella. «Explícate». Ella respiró hondo, estabilizándose. «¿Conoces esas tiaras?», dijo en voz baja. «Pero creo que nunca te he contado lo que realmente significan para mí». Comenzó con la primera. El círculo oriental. Fue una de las primeras tiaras que se me confiaron. No es ostentosa, no exige atención, pero tiene fuerza. Cuando la uso, me siento equilibrada, arraigada. Me recuerda que el liderazgo no necesita gritar para ser poderoso. El Lover's Knot, continuó, su voz tensándose ligeramente. Ese lleva un peso diferente. Hizo una pausa, tragando saliva, luchando contra la emoción que amenazaba con quebrarla. «Era de Diana», dijo Catalina en voz baja, casi un susurro. «Cuando la gente lo ve en mí, no solo ven una tiara, ven a ella. Su recuerdo. La llevo cuando me siento lo suficientemente fuerte como para cargar con su memoria, para honrar el papel que ella nunca tuvo la oportunidad de terminar». La mandíbula de Guillermo se tensó, un dolor antiguo, un dolor latente, brilló brevemente en su rostro, pero no dijo nada. «Y luego», susurró Catalina, «está la tiara de la flor de loto. Esa representa el cambio, la renovación. La usé cuando todavía estaba encontrando mi lugar, cuando todo se sentía abrumador. Me ayudó a recordar quién soy». Lo miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «Y fue tomada no por deber, no por la corona, sino para dejar claro un punto». Guillermo tomó sus manos entre las suyas. «No eran solo joyas», susurró Catalina. «Eran pedazos de mi viaje, de mi historia». Por un momento, Guillermo no dijo nada. Luego su voz sonó firme y resuelta, un juramento silencioso en la quietud de la noche. «Esto no terminará así». Por primera vez en días Catalina se sintió segura. Pero mientras él la abrazaba, los ojos de Guillermo permanecieron abiertos, distantes y enfocados, porque ya sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado, ni de lejos. Algo en su interior se había roto para siempre. Y no habría más silencio. A la mañana siguiente, Guillermo ya estaba despierto. El reloj junto a la cama marcaba las 6:54. No había dormido profundamente y cuando abrió los ojos, su mente estaba clara y decidida. No habría esperas ni retrasos cuidadosos. Lo que había sucedido no podía ser ignorado. «Vamos a actuar de inmediato», dijo, su voz rompiendo el silencio del amanecer. «Hoy, para ser precisos». Catalina se incorporó lentamente. «¿Actuar? ¿Con quién?». Él la miró fijamente, sus ojos azules endurecidos con una nueva determinación. «Con mi padre». Eso la despertó por completo. «¿Hoy?» «Sí». Ella inhaló lentamente. «Está bien», dijo en voz baja. Se vistieron en silencio, sus movimientos sincronizados, resueltos. Catalina eligió ropa que se sentía como una armadura, sencilla, estructurada, digna. Mientras se abrochaba el brazalete, finalmente dijo: «No quiero que esto se convierta en una batalla». Guillermo se paró detrás de ella. «No lo será», respondió. «Pero será claro». A las 9 en punto estaban listos. Cuando llegaron a las cámaras del rey Carlos, la atmósfera era inusualmente tranquila. En el escritorio de la secretaria, la mujer se quedó helada. Su Alteza Real no los esperaba. Guillermo asintió cortésmente. «Necesitamos ver al rey».
No está en la agenda de hoy. Lo sé, respondió Guillermo de manera uniforme. Pero esperaremos. Minutos después, el rey Carlos apareció. Se detuvo en seco al verlos. Guillermo, dijo, sorprendido. Catalina. Buenos días, padre. Necesitábamos hablar contigo. Carlos estudió sus rostros. Algo en sus expresiones le dijo que esto no era casual. Está bien, dijo tras una pausa. Entrad. La puerta se cerró tras ellos. Esto concierne a una grave violación del protocolo, dijo Guillermo con calma. ¿Qué quieres decir? La voz de Catalina era firme. Ayer, 3 tiaras bajo mi cuidado fueron retiradas de la bóveda sin mi conocimiento o permiso. El rostro de Carlos se ensombreció. ¿Quién autorizó esto? Camila, respondió Guillermo. Carlos se reclinó en su silla. Supongo que hay más. Catalina asintió. Me informaron, dijo, que la tiara de la flor de loto estaba destinada para uso personal de un miembro no real de la familia. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Eso es altamente inapropiado, dijo Carlos finalmente. La voz de Guillermo permaneció controlada. Esto no fue solo sobre joyas. Se trató de usar la autoridad para humillar. Carlos se quedó en silencio por un largo momento. Entiendo vuestras preocupaciones, dijo. Y estoy de acuerdo. Me ocuparé de esto, personalmente. Pero la promesa de un rey a veces no es suficiente. Justo cuando se disponían a irse, a dejar atrás el aire viciado del despacho, el rey Carlos los detuvo. «Esperad», dijo de repente. Se detuvieron. Carlos cogió el teléfono. «Por favor, pida a la reina consorte que venga a mi despacho inmediatamente». El aire en la habitación se volvió denso con la expectación. Minutos después, la puerta se abrió. Camila entró, compuesta y segura, hasta que los vio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de cautela. Carlos fue directo. Acabo de ser informado sobre la retirada de varias tiaras de la bóveda. La expresión de Camila se endureció. Estaba haciendo valer el respeto por la corona. Esas joyas pertenecen a la institución. Carlos levantó una mano, un gesto que pedía silencio. Actuar por la corona no significa saltarse el protocolo. Este asunto es una mancha para la imagen de la familia real. Es un insulto a Catalina y nunca debería haber sucedido. Camila se tensó, su cuerpo rígido como una estatua. Con efecto inmediato, continuó Carlos, su voz resonando con el peso de la autoridad real, las 3 tiaras serán devueltas a la bóveda. No habrá excepciones. Hizo una pausa, y luego añadió palabras que nadie en la habitación esperaba, palabras que eran dinamita constitucional en el microcosmos del palacio. No llevarás una tiara en la recepción del Booker Prize y tampoco llevarás una durante los eventos de mi cumpleaños. El silencio que siguió fue absoluto, tan pesado que parecía tener forma física. La confianza de Camila vaciló por primera vez. Abrió la boca como para discutir, pero se detuvo. Lentamente asintió. «Muy bien», dijo en voz baja. «Si esa es tu decisión». «Lo es», replicó Carlos. Horas después, las 3 tiaras estaban de vuelta en la bóveda, su brillo oculto una vez más en la oscuridad. Días más tarde, en la recepción del Booker Prize, muchos notaron algo inusual. Camila apareció sin tiara. Lo mismo ocurrió en los eventos del cumpleaños del rey. El silencio calculado en torno a la decisión solo profundizó el misterio para el público. Pero dentro de los muros del palacio, la verdad era conocida, y esa verdad era un arma. Semanas después, durante un banquete de Estado, Catalina entró en la sala llevando la tiara del Círculo Oriental. Descansaba ligeramente sobre su cabeza, sencilla pero imponente. No la llevaba por belleza, la llevaba como un recordatorio de los límites, de la dignidad y de la fuerza silenciosa que se necesita para mantenerse firme. Y mientras se movía por la sala esa noche, tranquila, serena, inquebrantable, aquellos que entendían el peso de ese momento sabían una cosa con certeza: algunas coronas no se reclaman, se ganan. ¿Y usted? ¿Cree que la decisión del rey fue justa? ¿O simplemente el final del silencio? Porque si algo quedó claro, fue que el pasado puede ser enterrado, pero nunca desaparece por completo. Tarde o temprano, reclama su lugar. ¿Qué opina usted sobre cómo el príncipe Guillermo manejó esta situación y defendió a Catalina? ¿Cree que la decisión del rey
¿Envió un mensaje contundente dentro de la familia real? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Su voz importa. No olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse a Voces del Palacio para más archivos ocultos. Y asegúrense de ver el siguiente video en su pantalla. No querrán perdérselo.